Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y vamos a comentar el Evangelio de este domingo poniendo como ejemplo dos escenas de una película. La película es La Misión, una gran película, una obra maestra. Pues bien, las escenas de esta película, las dos que vamos a comentar poniendo de ejemplo, aparecen al comienzo de la película y al final de la película. Vamos a verlo. Supongo que muchos habréis visto esta película, es una obra maestra. Yo la he visto en varias ocasiones. La película tiene ya bastantes años. Fue rodada en el año 1986. Yo vi la película por primera vez en el seminario, o sea que ya ha llovido bastante, hace bastante tiempo. Y la película está rodada en un lugar precioso, una maravilla. Está rodada en las cataratas Iguazú, que están entre la frontera entre Paraguay y Brasil. La película comienza con una escena muy dura, realmente dura. Pero a la vez le sigue otra escena muy esperanzadora. Comienza la película con un martirio. Se trata del sacerdote misionero, el sacerdote jesuita, que es enviado a aquella misión. ¿Cómo muere? Pues muere de una forma muy parecida a Jesucristo, que es lo que este sacerdote jesuita les había anunciado a los nativos. ¿Cómo muere? Lo atan a una cruz, lo lanzan a la corriente del río, va flotando por el río amarrado en la cruz y poquito a poco el río va cogiendo más fuerza, hasta que cae por la catarata y allí muere. Pero la siguiente escena es una escena muy esperanzadora y además está muy bien tratada en la película. Es un pequeño montículo, un cambio de rasante y ahí aparece el sacerdote, va apareciendo poquito a poco en el cambio de rasante, el sacerdote misionero que viene a sustituir al que acaba de morir mártir. Y por eso digo que es una escena muy esperanzadora. Donde muere uno, aparece otro. Y en esta ocasión sí que le acogen. Me imagino que le acogen por el testimonio, porque ellos sabían que uno había muerto y el otro vuelve. Eso siempre es un testimonio muy grande. Porque ¿por qué vuelve? Por amor a ellos. Y por amor a ellos sin ni tan siquiera conocerlos. Y esto es exactamente lo que pasa en el Evangelio de hoy. Por eso he puesto esta escena de esta película como ejemplo. ¿Qué pasa en el Evangelio de hoy? Arrestan a Juan. Callan la voz de Juan. Pero en su lugar aparece Jesús anunciando el Evangelio. Crucificarán después a Jesús. ¿Quién le sustituirá? Los apóstoles. Matarán también a los apóstoles. ¿Quiénes le sustituirán? Los primeros cristianos. Donde hacen callar a una voz, aparece otra voz anunciando el Evangelio. Es la fuerza del reino de Dios. ¡Qué bonito! El reino de Dios siempre se va abriendo camino. Si no es de una forma, será de otra. Si no es un lugar, será en otro lugar. Pero siempre se va abriendo camino. Porque además tenemos la promesa de Jesús que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Tenemos garantizado por Jesús que la Iglesia permanecerá para siempre. Siempre existirá la Iglesia. Lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta, y esto es todo una llamada de atención para nosotros, algo que nos tiene que interpelar mucho, es que sí, tenemos la promesa por parte de Jesús que la Iglesia existirá siempre, pero no ¿dónde? Porque puede ser que en algunos lugares desaparezca. De hecho, en lugares donde la Iglesia tuvo una importancia grandísima, como fue por ejemplo en el norte de África, donde estaban los primeros padres de la Iglesia, ahora prácticamente casi no hay cristianismo. O sea, sí, tenemos garantizada la presencia de la Iglesia hasta el final de los tiempos, pero no dónde, lo cual nos obliga a nosotros y nos anima a todos nosotros a que anunciemos el Evangelio allí en el lugar donde estemos. Dios sigue actuando. La dinámica del reino de Dios es imparable. Y es imparable porque detrás está Dios.
Y Dios lo puede todo. Así que la dinámica del reino de Dios es imparable. Nada ni nadie puede parar la fuerza y la dinámica que tiene el reino de Dios. Y esto me recuerda las palabras de Gamaliel, cuando los judíos intentaban hacer desaparecer la nueva religión, el cristianismo, esa religión que está surgiendo en esos momentos. ¿Y qué dice Gamaliel? Cuidado, cuidado, porque nos exponemos a luchar contra Dios. Si es cosa de Dios, va a seguir adelante. Si es cosa de los hombres, desaparecerá por sí solo. Gran criterio el de Gamaliel. ¿Y cuánta razón tenía? Porque ha seguido adelante. ¿Por qué? Porque detrás está Dios. Esta Navidad, un sacerdote ya mayor, con la sabiduría que dan los años, me decía muy convencido. Me decía él, cada vez estoy más convencido de que la Iglesia es obra de Dios, que Dios está detrás. Cada vez estoy más convencido. Y lo argumentaba diciéndome, porque si no, ¿cómo es posible que con nuestras pobrezas, nuestras miserias, nuestra falta de testimonio, nuestras debilidades, siga ahí la Iglesia? No es obra nuestra. Sin duda ninguna, me decía, es obra de Dios. Y vamos con la segunda escena de la película La Misión, que nos sirva de ejemplo y nos ayude a seguir comentando el Evangelio de este domingo. ¿Qué pasa en esta última escena? Pasa lo siguiente. Llegan los soldados, armados hasta los dientes, armados con armas de fuego, con cañones, y quieren arrasar la misión, quieren expulsarlos de aquella zona. Y el sacerdote sale en defensa de su pueblo, junto con otros cristianos. ¿Pero qué es lo que hacen? ¿Se decantan por la lucha armada? No. Lo que hacen es salir en procesión, con el Santísimo en la custodia. Pasa lo que tenía que pasar. Mueren ante el fuego de los soldados. ¿Se han fijado las muertes que van ya en esta película? Primero, el sacerdote que murió en las cataratas. Ahora este también muere. ¿Cuántas vidas han entregado tantos y tantos misioneros por el anuncio del Evangelio? Esto es realmente admirable. La cantidad de misioneros que han entregado y cuidado, siguen entregando su vida por la causa del Evangelio. Muere el sacerdote, sí, como también murió el anterior misionero. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Murió lo que él sembró? Él anunció el reino de Dios. ¿El reino de Dios se acabó? No. Él no continuó anunciando el Evangelio, porque murió. Pero lo continuaron aquellos cristianos a los cuales él anunció el reino de Dios. Sin duda ninguna, el reino de Dios es imparable porque es obra de Dios, porque detrás está siempre el Señor. Y Jonás, en la primera lectura, también tuvo que tener una sensación muy parecida a este sacerdote misionero. Jonás tuvo que tener la sensación de pequeñez, de inutilidad, al tener que anunciar la palabra de Dios a la capital de un imperio tan poderoso como era Nínive. O la sensación de los apóstoles, unos pescadores sin estudios que tienen que anunciar la conversión al poderoso imperio romano. ¿Y no tenemos también nosotros, en muchas ocasiones, esa misma sensación? La sensación de pequeñez, la sensación de inutilidad ante esa gran misión que el Señor nos dice en el Evangelio de hoy, que tenemos que anunciar la conversión y el Evangelio. ¿No nos parece una tarea dificilísima, algo imposible? ¿No nos parece eso a nosotros? ¿No tenemos también todos nosotros esa sensación de pequeñez y de inutilidad? Puede que tengamos esa sensación de pequeñez, de inutilidad, que es una sensación muy humana, pero no podemos olvidarnos de algo. Tanto Jonás como los apóstoles,
como los primeros cristianos, como esos jesuitas misioneros, como nosotros mismos, no podemos olvidar algo muy importante: que todos nosotros hemos sido enviados por Dios a anunciar el Evangelio, lo cual quiere decir que estamos respaldados por Dios, que Dios está detrás, que Dios nos asiste con su gracia, que no tenemos que confiar en nosotros, que nuestra fuerza no reside en nosotros, que nuestra fuerza reside en Dios. Y Él nos da esa fuerza con su gracia. Esto no podemos olvidarlo nunca. Cuando esto lo olvidamos, nos apoyamos solamente en nuestras propias fuerzas. Y para nuestras fuerzas es imposible realizar la misión que nos encomienda hoy Jesús en el Evangelio: el anuncio de la conversión y el anuncio del Evangelio. En esta vida todo es provisional. Todo es provisional menos Dios y su reino. Y Dios y su reino ya están aquí. Así que no nos equivoquemos de bando. Estemos en el lado vencedor. Estemos con Dios. Dios siempre va a triunfar. No nos equivoquemos de bando. Estemos siempre del lado de Dios. Confiemos siempre en Dios. Confiemos que Él siempre nos asistirá y nos ayudará con su gracia. Esto no podemos olvidarlo nunca. Pero siguiendo el modo de actuar de Dios, siguiendo los caminos de Dios, no los nuestros. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.